Bien, la idea hoy es hacer los dos problemas que quedan de los que íbamos a hacer en clase de primer principio. Así la clase que viene, ya con este tema liquidado, podemos arrancar con el teórico de termoquímica y después una clase el lunes de problemas de termoquímica. La idea es comenzar con el problema 2. Si tiene un gas ideal que recorre un ciclo reversible formado por dos isóbaras y dos isócoras, como muestra la figura. Los puntos 2 y 4 están ubicados en la misma isoterma. O sea, 2 y 4 pertenecen a un isoterma. Con toda esta información nos pide trazar los diagramas UT y UP correspondientes, o sea, energía interna en función de temperatura y energía interna en función de presión. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que sacar de acá? A partir de estos datos, lo primero debería ser sacar temperatura. Es una de las variables que tenemos sobre la que tenemos que graficar. Y luego energía interna. Y bueno, después lo mismo para la presión, que la leímos de diagrama directamente. ¿Cómo sacaríamos la temperatura a partir de esto? Acá no aparece la temperatura por ningún lado, por lo menos no estamos graficando en función de temperatura, así que ¿cómo haríamos para deducir de esto, este diagrama, datos de temperatura que vamos a precisar para el primer diagrama? Bien, acá en el chat andan diciendo que si trazáramos las isotermas, podríamos ver que T1 es menor que T2, que es igual a T4, y menor que T3. Bien, ¿todos de acuerdo con eso? Silvana dice que sí. El resto, nada. Las puedes hacer en función de la presión y el volumen de cada punto. Sí, pero en realidad, conociendo la forma del diagrama y conociendo dónde están ubicadas las temperaturas de este diagrama, no hace falta estar haciendo cálculos hipotéticos, pero sí daría algo similar. O sea, en este caso sería el punto 1, el punto con menor presión y menor volumen para un número de moles constantes debería dar una temperatura menor. 2 y 4, si nos dicen que es la misma temperatura, es la misma, y 3, por lo tanto, también será la temperatura mayor con un tratamiento parecido al que hicimos para el punto 1. No precisamos las expresiones porque no conocemos los valores concretos de temperatura, de presión y volumen. O sea, va a alcanzar con decir, bueno, esta es menor que esta y esta es menor que esta otra. ¿Está? Bueno, entonces, como dijeron acá de las isotermas, vamos a empezar a resolver esto. Tenemos el diagrama y nos decía que 2 y 4 pertenecen a la misma isoterma, están a igual temperatura, así que va a pasar la isoterma corresponde a T2, vamos a llamarle para simplificar, que va a pasar por los dos puntos. Luego, si trazamos las demás isotermas que corresponderían, la de 3 pasaría por ahí y la de 1 pasaría por ahí abajo. ¿Qué es lo que se va a cumplir con estas tres isotermas? Como dijeron también, y vimos varias formas de deducirlo. Una es conociendo el diagrama, sabiendo que las isotermas van aumentando en temperatura en este sentido, en el sentido hacia la derecha y hacia arriba. Podemos razonarlo con el tema de la presión y el volumen, cuánto valen. Pero bueno, lo principal es que sacamos como conclusión que T1 va a ser la menor temperatura, T2 una temperatura intermedia y T3 la temperatura mayor. Ahora, podríamos ubicar entonces en el diagrama que el punto 1 va a estar más a la izquierda, el punto 2 poco más a la derecha y el punto 3 otro poco más a la derecha. Lo que nos falta para poder ubicar los puntos son las coordenadas. O sea, siempre que queremos ubicar un punto en un gráfico bidimensional, precisamos saber tanto el valor de x como el valor de y. Con solo el valor de x no alcanza.
lo único que vamos a tener, el punto va a estar ubicado en una recta vertical que pasa por tal zona. Por ejemplo, T1 estuviera ubicado por acá, y bueno, pasaría por acá el punto 1. Pero no sabemos dónde está ubicado, a qué altura está ubicado. Dado que queremos hacer un diagrama de energía interna en función de temperatura, lo que tenemos que tener claro entonces es qué relación hay entre la energía interna y la temperatura, cómo se vinculan entre sí. Acá me dicen, por ejemplo, la variación de energía interna es proporcional a la variación de temperatura. Ajá. ¿Y cómo podemos relacionar eso con, ya no con variación, si fuéramos a escribir energía interna en función de temperatura? Capacidad calorífica, me dicen acá, eh, cómo aparecería la capacidad calorífica. ¿Y cuál? Porque hay varias capacidades caloríficas. Acá me escriben en el chat, a mayor temperatura, mayor energía interna, y me dan una función que sería U igual a C sub B por T. ¿Todos de acuerdo con eso? Gabriel, especialmente, que había planteado capacidad calorífica, ¿de acuerdo con que se hace sub B? Gabriel dice que sí. Al resto, nada. Bueno, también dice que sí. Bueno, entonces, de la expresión conocida, de las que han usado ya bastante, la clase pasada usamos bastante en los demás problemas, que delta U es igual a N por un sub B molar por el cambio de temperatura, yo podría deducir que la energía interna se vincula a la temperatura de la siguiente manera. U igual a N sub B por T más una constante. Así que se podría deducir para dos puntos cualquiera, uno de ellos arbitrario y otro el punto de interés, del delta U como U a una temperatura menos U igual a otra temperatura, y acá el delta T correspondiente, despejando podremos llegar a esta expresión. Y la constante tendría que ver con esa energía interna, ese valor de energía interna en un punto de referencia arbitrario en principio. Bueno, ¿qué significa esto entonces? Que si yo trazara, ubicara los diferentes puntos, el que tenga menor temperatura va a tener un valor de energía interna menor, y el que tenga mayor temperatura, un valor de energía interna mayor. Acá me están escribiendo. No entendí dónde sale la constante. A ver, planteamos un caso hipotético de delta U. Así puedo escribir acá. Vamos a plantear U1 a una temperatura 1 menos U2 a una temperatura 2. ¿A qué va a ser igual? A N CB por T1 menos T2. Si uno quiere tener la U1 que sea la variable, y T1 por lo tanto también la variable, y 2 una temperatura de referencia cualquiera, simplemente es cuestión de pasar para este lado U2, de hacer la distributiva acá, y separar todo lo que esté multiplicado por T2 para afuera. Y nos va a quedar entonces U1 igual a N sub B por T1 más la constante que va a ser N sub B por menos T2 más U2. ¿Sí? ¿Quedó claro? La corriente dice que sí. Bueno. Bueno, entonces, decía, de esta relación lo que tenemos es que a mayor temperatura, mayor energía interna. Por lo tanto, si yo empiezo a ubicar los puntos, 1, correspondiente a la temperatura 1, va a estar a la izquierda y va a estar más bajo. 2, es el correspondiente a la temperatura 2 y
a la energía interna del punto 2 y también la del punto 4. Va a estar por acá. Y 3 debería estar más arriba. Ahora, para terminar de trazar el gráfico uno debería poder decir qué funcionalidad hay entre estos 3 puntos. ¿Están alineados o hay una curva que pasa que los une a los 3? Hay 2 rectas que unen este tramo y este otro tramo. ¿Cómo están vinculados entre sí los puntos? ¿Por qué tipo de función? Acá me dicen una recta coordenada en el origen. Bueno, cualquier recta va a traer una ordenada en el origen. Bien, sería una recta que une los 3 puntos. ¿Por qué? ¿Con qué pendiente? Acá me dicen pendiente n sub b, Carolina, y Natalia dice lo mismo. Bien, ¿por qué? Porque tenemos acá la función justamente que dice que u es igual a t por una constante n sub b, asumiendo que n y c sub b permanezcan constantes. El número de moles, si tenemos un sistema cerrado, va a permanecer constante. C sub b, en un cambio no demasiado grande de temperatura, debería también permanecer constante. Por lo tanto, podemos trazar para los 3 puntos una recta que va a unirlos. Bien, quedó claro esto, ¿no? ¿Hay alguna duda? ¿Todo claro? ¿No hay dudas? Bueno, nos queda la segunda parte, que nos pedía hallar el gráfico parecido, energía interna en función de presión. ¿Está? Bien, como dato seguimos teniendo este gráfico. Y a ver, ¿la energía interna de qué era función? Cuando es un gas ideal no depende solo de la temperatura. Depende solo de la temperatura. Y entonces, ¿qué nos va a quedar la recta? Una cosa así. O la recta, digo, la curva que une los puntos van a quedar ubicados todos en una recta horizontal. Silvana dice que no. ¿Por qué no? Silvana no está escribiendo, o por lo menos no terminó de escribir. ¿Alguien que diga por qué sí o por qué no? Acá Silvana dice, T depende de la presión. Y entonces, en realidad, cada punto, o sea, si uno lo único que estuviera variando del gas fuera la presión, bueno, sí, iba a quedar una cosa del estilo, así. El tema es que acá estamos variando la presión, pero también la temperatura. O sea, para cada punto de presión diferente, o sea, tenemos acá estos 2 puntos, 1 y 4, están a una presión, y 2 y 3 están a una presión diferente, pero para cada punto corresponde una temperatura diferente. Por lo tanto, al tener temperatura distinta, tendrán energía interna distinta, como dice acá Caroline, no sé cómo se pronuncia. Bien, entonces, creo que tenemos que hallar, bueno, qué función hay entre la energía interna, que no va a ser esta que dibujé, qué función hay entre la energía interna y la presión. ¿Está? Para eso, ¿de qué nos podemos ayudar? En principio tenemos lo mismo que la vez pasada. La fórmula que sabemos que vincula energía interna con variables es
la que vincula la energía interna con la temperatura. Ahora, lo que nos va a quedar hacer es escribir esa temperatura en función de la presión para poder saber, bueno, justamente qué vínculo hay. ¿Cómo lo escribimos? T en función de presión. Acá Silvana dice temperatura igual a P por B sobre NR, o sea, aplicando gas ideal. ¿Sí? Si tenemos que la temperatura va a ser por el modelo de gas ideal P por B sobre NR, al despejar esto nos va a quedar que U lo podemos escribir como C sub B por molar por B sobre R por P. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sabíamos del diagrama anterior? Para empezar a dibujar esto, empezar a darle coordenadas a los puntos, vamos a ver lo que ya teníamos hecho de antemano para simplificar un poco el análisis. ¿Qué sabíamos? Que el punto 1 era el que tenía menor energía interna. En el punto 2 el gas tenía una energía interna un poco mayor, que igual era la del punto 4. Y en el punto 3 la energía interna será mayor, por estar justamente a mayor temperatura. Entonces, podemos trazar las líneas horizontales que nos van a indicar justamente a qué altura está cada uno de los tres puntos, en realidad de los 4 puntos. Bueno, y en cuanto a la presión, ¿cómo van a ser? P1 igual a P4, diciendo acá, y P2 igual a P3. ¿Solo eso sabemos de expresiones? ¿Cómo es la presión 1 respecto a la presión 2? La presión 2 es mayor a la presión 1. Bien. Entonces, si fuéramos a ubicar a qué altura del eje X están ubicados los diferentes puntos, tendríamos que el punto 1 y el 4 van a estar más a la izquierda, y el punto 2 y el punto 3 un poco más a la derecha. ¿Qué es lo que nos queda ahora para terminar de empezar a dibujar el diagrama, por lo menos ubicar los puntos del diagrama? Es hacer los cortes. O sea, la presión correspondiente al punto 1 con la energía interna correspondiente al punto 1. Lo mismo para el punto 2, para el punto 3 y el punto 4. ¿Sí? Entonces, empezamos ubicando punto 1 por acá, punto 4 por acá, punto 3 va a estar ubicado por acá, y el punto 2 va a estar ubicado por acá. Otra vez más, lo que nos está faltando es terminar de dibujar el diagrama, o sea, darle una forma. ¿Qué tipo de curva une los puntos 3 y 2, 1 con 4, 1 con 2 y 3 con 4? Es una recta, es una curva de funcionalidad conocida. Acá Micaela dice recta. Isóbaro. A ver, isóbaro, ¿cuáles son los isóbaros? Acá me dicen un paralelogramo. No sabría afirmar si es un paralelogramo esto o no. Pero acá cuando dicen Micaela que dijo recta es isóbaro. Acá me dicen X de la 3. ¿Ese Gabriel?
Acá, Micaela dice 1 y 4 y 2, 3 en isóbaras, o sea que sería una recta vertical, que une el punto 3 y el 2 y el punto 1 con el 4. Y Caroline dice rectas con pendientes S sub B por B sobre R. ¿En qué caso? En el caso 4,3 y 1,2. Si acá Caroline de vuelta, bien. Entonces, dado que la pendiente sería C sub B por B sobre R, que de hecho lo vemos acá en la ecuación, la pendiente 1, 2 va a ser igual que la pendiente 3, 4. No, justamente como dicen acá, porque tienen distinto volumen. Exactamente. Bueno, así que lo que nos va a quedar una figura, no sabría decir que es un paralelogramo, o sea, ahí tiene dos lados paralelos, pero hay dos que no lo son. Creo que para ser paralelogramo tenía que ser todos paralelos entre, o sea, los pares paralelos. Pero bueno, así quedaría la forma del gráfico que unitió los 4 puntos. ¿Quedó claro? Bueno, acá decirlo así. Bien, si no hay más dudas, entonces, no hay ninguna duda, pasamos al siguiente problema. Que va a ser el problema 6. ¿Y qué nos dice? Un mol de gas ideal, inicialmente a 27 grados y una atmósfera, se comprime diabáticamente hasta alcanzar 10 atmósferas de presión. Nos pide calcular la temperatura final del gas y también Q, W, delta U y delta H, o sea, todo, si el proceso se lleva a cabo primero en una única etapa, contra una presión exterior de 10 atmósferas. Luego nos pide calcularlo si se realizara de forma reversible. Y bueno, y por último, una pregunta más de análisis que será ver cómo cambian las cantidades calculadas en A y en B, si en lugar de tener un mol tenemos n moles. Y como dato nos da, como se puede esperar, el C sub B molar del gas ideal. Bien, ¿queda claro lo que está planteado entonces? Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos dice que teníamos? Tenemos, es un gas ideal, ¿sí? Y que está en un recipiente, encerrado en un recipiente. ¿No? Dado que está encerrado en un recipiente, ¿qué podemos plantear respecto al cambio de energía interna? Acá me dicen delta U igual a W. ¿Por qué? Yo hubiera dicho algo más primero, pero ¿por qué delta U es igual a W? Acá dicen porque el calor es cero, y entonces yo lo que puedo plantear en realidad previo, como paso previo a decir que delta U es igual a W, es decir que delta U, dado que es un sistema cerrado, va a ser igual a Q más W. Y ahora sí, dado que el calor es cero, porque dice que se está realizando el proceso de forma adiabática, podemos concluir que delta U es igual a W.
Bueno, entonces para calcular delta U, un camino sería calcular, en este caso, el trabajo. ¿Cómo calculamos el trabajo en este caso puntual? Recuerden que era en una única etapa, con presión constante, exterior constante de 10 atmósferas. Acá me dicen P opuesta, menos P opuesta por el cambio de volumen. Y sí, dado que es un trabajo de expansión, perdón, era de expansión, era de compresión, perdón. Un trabajo de compresión en una única etapa, con presión exterior constante, podemos escribir que el trabajo es igual a menos P externa por BF menos BI. Ahora, el tema es, ¿conocemos BF y conocemos BI? Acá dicen BI sí lo conocemos. ¿Y BF? Y BF no. ¿Por qué no? ¿Qué nos falta para conocer BF? La temperatura. La temperatura final. O sea, en este momento, si fuéramos a resolver esta ecuación, nos encontramos que tenemos otra vez más un problema matemático. Una incógnita, dos incógnitas. Esto es conocido, esto es conocido. O sea, una ecuación con dos incógnitas. ¿Qué es lo que tenemos que obtener para poder resolver esto? Repito, tenemos incógnita 1, que es el trabajo. Incógnita 2, el volumen final. Porque depende de la temperatura final que no la conocemos. Ahí va. Acá me dicen, bueno, ya me están planteando la solución, que sería hallar la segunda ecuación independiente de esta y que tenga las variables y no me agregue nuevas incógnitas. Acá me plantean, por ejemplo, plantear delta U igual a NC sub B por delta T, que acá alguien dice se puede hallar a partir de delta U. Exactamente. Ya que son iguales delta U y trabajo, yo puedo plantear delta U en función de la temperatura final e igualarlo a esto, expresar el volumen final en función de la temperatura y despejar. Así que bien, el camino que plantean es este. Primero plantear delta U en función de la temperatura final. La temperatura inicial que nos parece acá escrita, pero la conocíamos. Y bueno, entonces calcular el volumen inicial en función de los datos que tenemos inicialmente. Un mol, R, la temperatura en Kelvin y la presión. Y el volumen final lo podemos plantear de forma análoga. También número de moles, R, la temperatura final y la presión final. Lo que hacemos ahora, bueno, es igualar ambas expresiones. Y ahora sí reemplazar los volúmenes por lo que obtuvimos recién en la diapositiva anterior. Otra vez más, al igual que en la clase pasada, ojo con las unidades. Típicamente van a... O sea, cuando uno ya está como encaminado con este tipo de problemas, con un poco de práctica, solemos trabajar con C sub B en Joule, por ejemplo. Y por costumbre, y porque es la forma más cómoda, calculamos el volumen en litros. Con el R entonces en atmósferas.
¿Qué pasa? Si yo quiero igualar ambas expresiones, tienen que estar en iguales unidades. Por lo tanto, en este caso C sub B, yo lo voy a plantear en litros también. ¿Está? Bueno, ¿qué es lo que queda hacer acá? Nada más que despejar, hacer las cuentas, hacer las distributivas correspondientes, pasar lo que corresponda para un lado y la temperatura para otro, y llegar a la temperatura final. ¿Qué esperan que sea? ¿Mayor o menor que el inicial? Mayor, me dice acá Santiago. ¿Alguien dice menor? No, no va a ser menor, va a ser mayor, como dice Santiago. ¿Cuánto mayor? Y en principio no tenemos mucha referencia. Lo único que sabemos es que va a ser mayor. Si nos da menor, es que le erramos en algún signo. De vuelta, típicamente, este signo de acá del trabajo es muy fácil de comérselo en el camino. Lo más verificar que la temperatura de mayor, porque de vuelta estamos en una compresión y es adiabática. Y bueno, calculamos acá y nos dio que la temperatura es de 1380 Kelvin. Entonces tenemos ya temperatura que nos pedían, pero nos está faltando, bueno, el calor lo calculamos, entre comillas, porque dijimos que era cero, nos está quedando calcular delta U, trabajo y delta H. ¿Cómo lo hacemos? Tenés el volumen final con la temperatura, sacás el volumen final, ponés la ecuación del trabajo y sacás el trabajo, lo igualás al delta U, tenés el delta U, y el delta H es el S sub P, la diferencia de temperatura. Y el C sub P está vinculado con el C sub B, y te dan el C sub B que es 3 medios de R. Eva, Silvana dijo todo básicamente. Lo que podemos es o calcular el trabajo a partir del volumen final, o podríamos calcular delta U a partir de esta expresión. Tenemos S sub B, y por lo tanto tenemos ahí delta U y W juntos. Delta H lo podemos calcular con la expresión que es análoga a esta, pero con C sub P en el lugar de C sub B, y determinamos C sub P a partir de la relación que vieron en el teórico que había entre las dos. ¿Está? Entonces, calculando ahí, vamos a hacer por el camino más rápido porque solo implica reemplazar acá por la temperatura. Delta U lo calculamos en C sub B delta T, y trabajando con C sub B en calorías, 1,987, va a dar 3.219 calorías. ¿Delta H va a ser mayor o va a ser menor? Antes de calcular delta H. Esperan que sea mayor. Acá me dice Silvana, mayor porque S sub P es mayor que S sub B. Y totalmente de acuerdo, ¿sí? Entonces, vamos a calcular delta H, perdón, con NS sub P por delta T. S sub P, que va a ser S sub P más R, va a dar mayor entonces, y por lo tanto el producto este va a dar mayor, y es lo que me dio 5.300 y pico calorías. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? Bien, acá dicen todos bien. Bueno, vamos a la parte B que nos planteaba. Lo mismo que la parte A, o sea, todos los datos son iguales, solo que ahora realizamos el proceso, esta compresión la vamos a realizar de forma reversible. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo primero que podemos decir? De forma análoga a la parte anterior, ya que tenemos un gas ideal y sistema cerrado, en el que se cumple otra vez delta U igual a Q más W, y también sabiendo que el que el calor va a volver a ser igual a cero porque era realizado de forma adiabática el proceso este, nuevamente llegamos a que delta U es igual a W. ¿Qué es lo que cambiamos en este caso?
Ahí va, lo que cambia es que ahora estamos realizando la compresión de forma reversible. ¿Ah? Entonces, si se da de forma reversible, ¿qué se va a cumplir? Recordando todo lo que tenemos anteriormente, ¿no? Podemos plantear el trabajo, ya que es reversible, como hacíamos hasta ahora, o como hicimos la clase pasada varias veces, a partir del logaritmo de los volúmenes. ¿Recuerdan? NRT, logaritmo de volumen sobre volumen. ¿Podemos plantear esa ecuación ahora que es reversible? Gabriel me dice si es isotermo. Bueno, ¿es isotermo en este caso? Silvana me dice que no. Bien, ¿están todos de acuerdo? Que no es isotermo entonces. Acá Micaela me dice ecuación de Poisson. Ajá. Pero vamos a terminar de descartar eso. ¿Están de acuerdo que por ser adiabático no es isotermo, ¿no? Que no va a coincidir. Bueno, nadie responde. Pero recordando, o si quieren, si no lo recuerdan, vean el teórico cuando vieron justamente procesos adiabáticos, después de haber visto los isotermos, vieron que las curvas de los diferentes procesos adiabáticos cortan a las curvas, a las isotermas. Por lo tanto, si van cortando, no van a coincidir, va a ser diferente un proceso que el otro. Uno que siga una edad diabática no va a coincidir con un proceso que siga una isoterma. ¿No? O sea, esto nos descarta usar la ecuación que hasta ahora usábamos para todo lo que vimos hasta ahora, que era reversible, que era trabajo reversible pero isotermo. Tenemos que buscar una ecuación que nos permita calcular el trabajo en este proceso que es reversible y a la vez adiabático. Y acá nos vamos a usar a servir de lo que dice acá Micaela, que son las ecuaciones de Poisson. ¿Qué son esas ecuaciones de Poisson? ¿Qué nos dan? Bueno, lo que hacen es vincularnos para este tipo de procesos adiabáticos irreversibles a la vez, la presión con el volumen. También hay para la temperatura y el volumen, todas las combinaciones que quieran pueden tener acá. ¿Qué significa que en un proceso reversible y adiabático P por B a la gamma es igual a constante? Si no, me pregunta si hay alguna ecuación que vincule ambos gráficos para hallar el punto de corte. Bueno, sí, esto que tenemos acá. Ahora, ¿qué significa? ¿Cómo podemos usar esto para lo que precisamos nosotros, que es básicamente calcular un trabajo? Repito, como problema tenemos hallar W, ¿sí? Para poder después hallar delta U, hallar delta H, bueno, y la temperatura final. Para eso dijimos, tenemos, ya que es reversible y es adiabático el proceso, tenemos las ecuaciones de Poisson que nos vinculan P por B a la gamma, dicen que es igual a una constante, y lo mismo para T por B y lo mismo para T por P. Ahora, ¿cómo aplicamos esta ecuación? ¿Cómo hallamos la constante esta? ¿O qué valor tiene esa constante que nos permita entonces hallar algo para calcular el trabajo?
¿Qué expresión me permite calcular el trabajo en cualquier tipo de proceso? Acá, bien. Integral entre B1 y B2 de menos P opuesta por DB. Bien. Esta es la expresión que conocemos. Ahora, tenemos que hallar una expresión que de la presión opuesta y que esté vinculada al cambio de volumen del sistema. ¿Qué podemos decir? Conociendo todo lo que conocemos del proceso que está acá arriba. Lo relevante está acá arriba. N y R son las constantes, me dice Micaela, de Poisson. Bueno, acá Gabriel, pasando a la pregunta que yo había hecho recién, dice que P externa, o sea, P opuesta, es igual a la presión del sistema. ¿Por qué? Porque es reversible, exactamente. Como es reversible, yo voy a poder igualar la presión opuesta a la presión del sistema en cada punto del proceso. O sea, ahora lo que nos está quedando es, como tantas otras veces, hallar cómo es la expresión que vincula la presión con el cambio de volumen a lo largo del proceso que estamos realizando. Y bueno, ¿qué hacemos acá? Acá viene el punto clave. ¿Se acuerdan, por ejemplo, casos de trabajos reversibles? E isotermos, uno reemplazaba P por la expresión de gas ideal, nRT sobre B, sacábamos nRT para afuera porque era todo constante, temperatura constante por ser isotermo, nos quedaba 1 sobre B dB al integral, llegábamos a la expresión con el logaritmo que ya conocemos. Ahora no tenemos que la temperatura va a ser constante, y entonces tenemos que hallar una expresión justamente de eso, de cómo varía la presión al variar el volumen en el proceso. ¿Están vinculadas de alguna forma? Por Poisson, me dicen acá. Y bueno, ¿y cómo lo relacionamos con Poisson? Teníamos el tema ese, ¿cómo determinamos el valor de la constante? ¿Qué sugieren? A ver. Si P por B a la gamma es constante en todo el proceso, significa que desde el punto inicial hasta el punto final, el producto de P por B a la gamma, o sea, la presión del gas y el volumen del gas elevado al coeficiente gamma, en todos los puntos va a ser igual, la inicial y la final. ¿Hay algún punto que conozcamos completamente? ¿Algún punto del proceso ese que conozcamos totalmente? O sea, que tengamos identificado en temperatura, presión, volumen y todo lo demás. El inicial, exacto. O sea, del punto inicial conocemos presión, que era dato, una atmósfera, volumen, que no era dato, pero lo calculamos en la parte anterior, porque teníamos todo lo demás, sabemos la temperatura y sabemos el número de moles que había. Y bueno, y gamma es un valor que podemos determinar. Entonces, yo determino esta constante de esa forma, con el punto inicial. O sea, P por B a la gamma en todo el proceso va a ser igual a P inicial por volumen inicial a la gamma. ¿Está? De ahí entonces podemos despejar presión para todo el proceso, que va a ser igual a P inicial por volumen inicial a la gamma dividido ¿qué?
dividido el volumen, la variable, el volumen, a la gamma. Que esto va a ser entonces igual a P. ¿Está? Con esta expresión de P, la reemplazamos acá. Y llegamos a la expresión que tendríamos que integrar. ¿Está? De vuelta, estos dos valores son constantes, conocidos. Los puedo sacar para afuera de la integral. Va a quedar una integral de 1 sobre b a la gamma de b. Este es el camino 1. No hay una única forma de resolver el problema. Una sería esta. Desventaja de este método, bueno, tienen que saber que es integral de 1 sobre b a la gamma de b, que muchas veces no se la acuerdan. Y no tienen una tabla a mano, una tabla de integrales, no tienen una calculadora que les resuelva la integral. O sea, puede llegar a ser un camino no tan cómodo. ¿Cuál es el otro camino posible? Porque hasta acá fuimos con esto porque era el camino que hicimos en la parte anterior. Calculamos el trabajo, de ahí despejamos delta U, y de ahí despejamos después, o despejamos la temperatura, y con eso despejamos delta U y delta H. ¿Cuál sería un camino alternativo para esto? ¿Qué tal si en lugar de calcular trabajo, calculamos delta U, o intentamos calcular delta U? Primero, vamos a hacer una expresión que conocemos, delta U en S sub B por delta T, donde T inicial es conocida y T final es el dato que no conocemos. ¿Cómo podríamos determinar de lo que sabemos del proceso la temperatura final? Acá me dicen por Poisson, conociendo la presión inicial, volumen inicial y presión final. Sí, estoy de acuerdo. ¿Qué despejaríamos de ahí? El volumen final. ¿Y cómo sacamos del volumen final la temperatura final? Gas ideal. Vamos a plantear ese camino entonces. Tenemos, como ya dijimos, por Poisson se va a cumplir que P por B a la gamma va a ser igual a P' por B' a la gamma, siendo P y B los correspondientes a un punto del proceso y P' y B' a otro punto cualquiera. Como ya dijimos, el inicial es conocido, así que de ahí podemos sacar el valor de este producto. Y gamma, ¿cómo lo determinábamos? Ahí va. Gamma era igual a C sub P sobre C sub B. Y entonces ya teníamos C sub P de la parte anterior, C sub B era dato. Pero por si alguien no se acordaba, estaban relacionados de esta forma. Por lo cual llegamos a que gamma va a valer algo así como 1,66666. Lo podemos dejar en 4 cifras, 1,667. A partir de esto, entonces, de este valor de gamma y de la expresión acá que nos vincula presión con volumen para todo el proceso y con los datos iniciales, yo puedo calcular el volumen final, que me da 6,18. De vuelta, es lógico, no erramos en ninguna cuenta que después de una compresión el volumen disminuya. Verifiquen eso. Es una cosa muy simple, pero bueno, sería muy feo errarla en una cosa tan fácil de verificar como esta. Y luego, por gas ideal, yo puedo despejar la temperatura final. ¿Está? Bueno, ahora sí, para tener la temperatura final, es cuestión de ir a las expresiones de delta U que tenemos acá arriba y delta H que vimos en la parte anterior. Delta U, que va a ser igual al trabajo, NS sub delta T, lo que nos da 1351 calorías,
Y delta H, lo mismo, pero con C sub P, 2.253 calorías, otra vez más, debería ser mayor, ya que C sub P es mayor. Bien. ¿Dudas hasta acá? Acá pregunta Lucas si no podíamos usar directamente la versión, o sea, ecuación de Poisson que vincula T y P. Sí, claro que sí. Usamos acá T y B por un tema de... Perdón, P y B por el tema que es más simple. Yo prefiero a veces P por B justamente por el tema que está gamma. No hay cocientes ahí en un exponente que es muy fácil errar en la calculadora, comerse un paréntesis o algo y que la cuenta de mal. O sea, algo X a la I es fácil de escribir. X a la I cuando el I en realidad es un cociente que incluye una resta y todo, depende mucho de meter bien los paréntesis para no equivocarse en la cuenta. Por un tema de seguridad voy por este camino. Pero sí, definitivamente podemos trabajar con la versión que vincula T y P. Bueno, vamos a la parte C. Es una pregunta que da para discutir. ¿Cómo van a verse afectadas las cantidades calculadas en A y en B si en lugar de tener un mol tenemos n moles? Escucho comentarios, leo comentarios en el chat. Y delta U y delta H dependen de n, así que si pones n en vez de 1 vas a tener que multiplicarlo por n. Bien, delta U y delta H van a depender de n, así que si cambio el número de moles, van a cambiar el valor de delta U y delta H en n veces. Estoy de acuerdo. ¿Q va a cambiar? Q tampoco, porque no por colocar mayor cantidad de moles voy a cambiar justamente las condiciones, la construcción del recipiente, que era aislante como para que fuera todo adiabático. O sea que entonces también W permanecería igual. ¿Qué pasa con la temperatura entonces? ¿Cambia o no cambia? Acá Silvana dice es intensiva. Asumo que se refiere a la temperatura. ¿Y entonces qué significa eso? ¿Qué implica que sea intensiva? Para lo que era la pregunta, que es bueno, si va a cambiar la temperatura o no va a cambiar la temperatura, le va a aumentar en n veces el número de moles. No cambia. Dice acá Silvana. Y que no depende de la cantidad de materia agregada a Santiago. Justamente eso por ser intensiva. Y sí, es cierto, o sea, si uno dice, bueno, yo tengo mayor n veces más cambio de energía interna, capaz que va a aumentar la temperatura en n veces, pero en realidad también lo que tengo es n veces más cantidad de partículas para repartir esa energía interna, ese cambio de energía interna. Por lo tanto, el cambio de temperatura va a tener que ser, o sea, el cambio de temperatura en el proceso este va a tener que ser el mismo si tengo 1, 28 o 3.000 millones de moléculas. Bien. Bueno, con esto terminamos la clase. ¿Quedó alguna duda de algo de esto? Bien, si no hay dudas del repartido, lo que hacemos es, puedo quedar respondiendo dudas de otros repartidos y seguimos en la clase del viernes con el teórico de termoquímica.